Hola, què tal? Bona nit, benvinguts al programa de Dijous de la Banqueta, el programa que habitualment repassa l'actualitat poliesportiva, però en este cas no va haver pràcticament jornada en ningú esport este passat cap de setmana per ser Pasqua, però sí que n'hi ha prèvia. I sobretot avui aprofitarem per a dedicar pràcticament tot l'espai a un protagonista que jo crec que té molt que contar, una trajectòria molt densa en el futbol sala. És Miki, un referent a nivell nacional com a entrenador, com a jugador, i que actualment està vinculat també a les nostres terres perquè entrena al Pilar, equip de la tercera divisió de futbol sala, rival directe de Dispersats i Olleria. I és que este cap de setmana el Dispersats rebrà al Pilar. Per tant, era un bon moment per a parlar amb Miki de moltíssimes coses i d'altres d'aquest partit o d'aquesta prèvia que l'enfrontarà l'equip de la Costera. I també Miki vinculat al futbol sala d'Ontinyent de la dècada dels 80, on va haver un equip molt important i que té moltes anècdotes que avui coneixeran. Per tant, entrevista a Miki serà el més dens d'aquest programa, el contingut més important d'aquest programa, però també anem a començar parlant, com era habitual, del poliesportiu. Benvinguts a la banqueta. I en l'àmbit poliesportiu no va haver jornada, en este cas en els esports que habitualment repassem, però sí que podem parlar de la prèvia, en este cas de la última, de la darrera jornada en Lliga EVA. S'acaba la Lliga regular i s'acaba la temporada per a dos dels nostres, perquè l'S Dontinet i l'IFA Calp, complint l'objectiu de la permanència, així acaben la seva travessia en aquesta temporada, no així el Gandia, l'Unispel Bàsquet Gandia, que lluitarà per l'ascens a la categoria superior. Anem a veure què ens depara aquesta última jornada, anem a veure, a repassar els partits que es jugaran en esta darrera jornada, com diem, on destaca aquest partit de l'IFA Calp, que acabarà temporada fora de casa, davant d'un potent equip, com és el Lucentum Alacant, en els deures fets, l'equip de Quique Valle, el Proinveni Gandia, que rep el Begastri, també molt poc en joc en aquest partit, i on sí que n'hi ha alguna més en joc, no efectes classificatoris, òbviament, a nivell important, ni per l'ascens ni pel descens, però sí per ocupar una plaça més o menys, és ICS Tontinet contra l'Infante, l'equip que guanya quedarà per damunt de l'altre perquè a hores d'ara estan igualats en la taula i aquesta és la motivació que pot tenir l'equip de Seúl Blanco d'acabar la temporada en victòria davant de la seva afició. Aquesta és la jornada que, repetim, tanca la Lliga EVA. I si parlem de futbol sala, en quant a la prèvia, destaca, ho diem en la presentació, aquest partit que es jugarà a les 4 de la vesprada este proper dissabte i que enfrontarà el Dispersats Moixent i el Pilar de València, dissabte 15 d'abril a les 4 en el pavelló de Moixent. Mentre que l'equip de l'Olleria, anem a veure si ho tenim per així, jugarà el diumenge a la canxa del Burriana. Partits importants perquè tenen que continuar sumant punts, encara queden algunes jornades per finalitzar la temporada i n'hi ha que assegurar-se quan abans de manera matemàtica la permanència. Fins així, l'àmbit poliesportiu, molt breu avui, perquè ja diem, no va haver jornada, i ara el que ens ocuparà serà aquesta entrevista. Ho diem en la presentació, tot un personatge, Miki, coneixeran, va començar en el món del futbol, després va ser jugador de futbol sala, entrenador, ha entrenat pràcticament als millors equips del nostre país i ara està entrenant a la tercera divisió, precisament al Pilar. És temps d'entrevista, anem a recordar la trajectòria de Miki en el futbol sala. I en el temps de l'entrevista tenim... Jo parlaré d'un mite, realment, no? Perquè parlar d'ell és parlar d'un dels personatges del futbol sala nacional de les últimes dècades perquè les seves canes moltíssimes, podríem dir, moltíssims èxits a nivell professional com a jugador i també com a entrenador. Ara està sent entrenador d'un equip que s'enfronta a equips de la nostra zona, ara després parlarem d'això, però volem que parli de la seva trajectòria i també de la seva vinculació amb un equip de la dècada dels 80 que va donar molt que parlar a nivell nacional, que era, en aquest cas, futbol sala, el Tigres CMG d'Ontinyent. Però és, podríem dir, l'excusa per a tindre una entrevista, tornem a repetir, en un home de futbol sala que jo crec que és tot un referent. Si es diem que és Eduardo García Belda, pues més d'una dirà, pues no me sona, però si diem que és Miki, com ha sigut conegut sempre com a jugador i com a entrenador, evidentment als amants del futbol sala es sonarà y molt. Y el tenemos nosotros a través de Videoquidrada. Miki, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Bueno, Eduardo,
es tu nombre, pero realmente es Miki de toda la ¿Y vida, ese quién ¿verdad? es? ¿Ese quién es? Miki ha sido entrenador y siempre le hemos conocido como Miki. Ahora entrenador del Pilar, equipo de fútbol sala de categoría nacional que curiosamente se enfrenta con Dispersats y con Ollería. Cuéntanos un poquito qué haces en la actualidad aparte de ser entrenador del Pilar. Bueno, yo llego un momento que hace 2 o 3 años, 2 años creo, y este año ya decidí que hice una nota pública de que no volvía, me retiraba ya de a nivel, digamos, profesional de fútbol sala. Yo había perdido muchas cosas de la infancia de mis hijas por estar fuera de casa y no las quería perder con mi nieto. Y entonces en Cheste soy profesor de funcionario, profesor de técnica y táctica de la Escuela de Entrenadores y entonces decidí que con eso y entrenando al Pilar, que me llena completamente el, el ego de ser entrenador, y estoy muy feliz que decidía que ya mi época de salir fuera ya había acabado. Bueno, hablamos que eres un auténtico referente. Fuiste internacional con España, subcampeón del mundo. No sé si recuerdas el año. Bueno, pues no, soy un desastre para los años, ¿eh? O sea, no me preguntes de años porque no sé ni el año que te puedo decir, hombre, pues tenía 30, pues sería sobre el 85, una cosa así. Y en ese periodo yo creo que fue un poquito antes, a lo mejor, el de Textiles CMG. Por ahí está todo. Ya que lo introduces, es que estamos hablando de una época en que ya esté jugar en el tercer CMG y fuiste subcampeón del mundo en una franja de tiempo más bien corta, ¿verdad? El Textiles CMG era un equipo de fútbol sala, una apuesta importante de un empresario de Ontinyent, y la verdad es que, llegado un momento, el equipo era ambicioso, quería ascender de categoría, y ni más ni menos que ficha a Miki y a Tony Rodrigo, que en aquel momento eran dos jugadorazos de Distrito 10 del equipo de Valencia. Miki, ¿cómo se fragua todo eso? ¿Cómo llegas tú a Ontinyent en aquella época? Pues mira, se tienen que juntar muchos astros para que eso se diera, ¿no? Porque yo era internacional, Tony no, pero éramos dos jugadores de élite en el que jugábamos uno de los tres mejores equipos de España y éramos de los jugadores que jugaban muchos minutos. Entonces, tuvimos un problema que no solo fue culpa del entrenador, fue culpa también de la personalidad de nuestra. Tuvimos un problema con el entrenador y decidimos que dejábamos, el equipo también lo decidió, o sea, lo decidimos todo y lo mejor es que nos vayamos. Y eso fue en enero así y yo me acuerdo perfectamente de salir con mi mujer del cine y de repente abordarme dos personas a decirme, tú eres Miki, yo soy el dueño o el presidente, soy Salva, soy el presidente del equipo de un teniente, quiero que vengas a jugar a un teniente. Hostia, ¿esto cómo se calma? ¿En qué categoría está? ¿Qué es lo que... Explícame un poquito más porque me pillas razonando la película y me haces... Y al final nos subiste en Textiles CMG. Fuimos, creo que íbamos cuartos o terceros y teníamos que ganar, quedaban 10 partidos, 8 partidos. Y la fase de ascenso lo teníamos que ganar todo y ascendimos el equipo. Y lo ganasteis todo y algún problemilla tuvisteis, no sé si en Toledo, ¿no? ¿Qué pasó en ese partido? Esa fue la última fase de ascenso. Toledo había hecho un equipo con dos brasileños y con otro ex internacional, que además fue anecdótico porque Toledo era el equipo que todo el mundo decía que era el ascenso directo seguro. Y cuando jugamos a doble partido y cuando vinieron a un teniente, bueno, se llevaron la sorpresa de que en ese equipo de un teniente también habían jugadores que eran del mismo nivel que ellos y que iba a ser una eliminatoria complicada. Creo que ganamos 2-1 en un teniente con un partido bronco y difícil y cuando fuimos a Toledo, pues la encerrona era complicada. Era complicada, empatamos a uno y tuvimos que salir custodiados de Toledo, cosa que para Tony y para mí, pues bueno, entraba dentro de lo normal porque ya había pasado partidos de muchísima tensión, pero para la mayoría de jugadores del Textil TMG
pues fue duro, porque me acuerdo al acabar el partido que empezaron a saltar al campo, que empezaron a tal, y nosotros íbamos cogiendo a Javi Andolí, a Pocha, a tal y coger y decir, que queréis meteros en el vestuario, vamos a cerrarnos en el vestuario, que vosotros no habéis vivido estas cosas. Y estas cosas lo mejor es encerrarse en el vestuario y esperar que venga la policía. ¿Qué os encontráis, Tony, y tú cuando lleguéis a este equipo? Porque supongo que para los integrantes de aquel equipo, teneros a vosotros en el vestuario debería ser, bueno, iba a decir una palabrota, pero debía ser algo alucinante, ¿no? ¿Qué os encontráis y cómo reaccionan a recibiros? Bueno, fíjate que eso pasa siempre, que has bajado a jugar algún torneo de verano con gente o tal. Lo primero es un poco expectativa de decir, a ver, estos que dicen que son buenos, si son tan buenos o no son tan buenos. Pero sobre todo lo que sí que hicimos un cambio importante es en la manera de entender y jugar a fútbol sala. Entonces ahí sí que el Textiles pegó un cambiazo espectacular. Pocha y Javi se integraron completamente a esa nueva manera de jugar y la verdad es que pegamos una subida que, por ejemplo, en la fase de ascenso de Valencia y en la liga de la comunidad, la verdad es que estábamos muy por encima de todos los equipos. Estás hablando de Javi Sánchez Antolín. Creo que tenemos alguna sorpresa desde realización. A ver qué pasa. A ver si lo reconozco. A ver si tenemos. Creo que tenemos algún vídeo. ¿Qué tal, Miki? Soy Javi Antolí, aquel chaval que conociste con 20 o 21 años en Ontinyent. La verdad es que aprovecho este vídeo para decirte, pues, para expresarte mi gratitud por todo lo que me enseñaste cuando apenas tenía 20 años, estaba finalizando mi carrera, y sobre todo para mostrarte el orgullo que siento hacia tu persona después de haber compartido contigo pues una temporada repleta de éxitos y la verdad es que me metiste el fútbol sala en el corazón, pese a que al final no te hice caso y me fui un poco por ahí a acompañarte en tus comienzos de entrenador, que ojalá lo hubiera hecho, pero bueno, la vida lleva a cada uno donde elige, y en mi caso acabé la carrera y me continué dedicándome al fútbol sala y al fútbol, y de ahí tengo muchísimos amigos y muchísimos recuerdos. Recuerdo aquella temporada fantástica que pasé contigo y con Rodrigo, y recuerdo la confianza que me mostraste cuando viniste, y nada, que te echo mucho de menos, y si algún día vienes por Gandía, no dudes en pedir mi teléfono y llamarme, y nos tomaremos un café o unas cañas y recordaremos tiempos pasados. Un abrazo muy grande de Javi. Fíjate, Javi, que hay una cosa que es importante. Fue de los jugadores que cuando llegamos y les dices, oye, como jugáis, no jugáis bien, es un shock, es un shock el decir, joder, todo lo que yo sé, todo lo que me han enseñado, ahora llega aquí un niño de Valencia y me dice que todo eso no sirve para nada y que tengo que jugar de otra manera. Y él la verdad es que fue, siendo el mejor jugador que había en el equipo, dijo, explicarme las cosas que yo jugaré a lo que vosotros digáis. Y fue una agradable sorpresa. Es más, tenemos un grandísimo recuerdo, Tony y yo, lo hemos hablado esta mañana, que hemos estado juntos, de él y de Pocha sobre todo. Bueno, no, lo habré reconocido, ¿no? Muchos años supongo que sin verlo. Me ha costado tener en cuenta que hablamos de hace 35 años como mínimo. Como mínimo. No es lo mismo cuando te conoces a los 30 y subes que cuando te conoces a los 20. El cambio ha sido, pero lo veo bien, está bien, está bien. La vida le ha ido bien seguro. Se mantiene en forma. Ahí tienes la mano lanzada para hacerse un café y unas cervecitas. Que yo también me apunto, ¿eh? El día que quedéis yo también voy. Buen amigo Javi. Entonces, a pesar de que fue unos pocos meses, supongo que un recuerdo imborrable, porque la apuesta que hizo aquella empresa por el fútbol sala fue importante. Incluso me comentabas, y yo también lo recordaba, lo de las 48 horas de fútbol sala que se hacían en aquel momento, que incluso llegó a hacer 2 equipos, ¿no? Y vosotros formabais parte de uno. Lo cual ya es que participéis vosotros en
en una competición de ese tipo también es un lujo. Es un lujo según para quién. Para el que puede ir a ver las 48 horas es un lujo. Para los grupos de amigos que se apuntan para jugarlas, es una putada. Es una putada y no les gusta que venga un equipo plagado de jugadores, digamos, entre comillas, profesionales y que vengan con la idea de ganarlo, ¿no? Entonces, depende de para quién. Fue anecdótico porque yo ya había dejado el equipo, porque yo después de esos 4 o 5 meses volví a División de Honor con Distrito 10, volví a mi equipo con otro entrenador y volví al equipo. Tony se quedó a jugar un año más, ficharon 2 jugadores más de Valencia e hicieron un Textiles CMG para competir en una categoría más alta. Entonces Salva, en esas 48 horas, pues en una muestra de buena voluntad al pueblo, quiso hacer un Textiles CMG, que era el que iba a competir el año siguiente en la categoría A, y un Textiles CMG que jugara con gente que trajéramos y éramos pues 4 o 5 internacionales que jugaban en varios equipos de División de Honor, hicimos un equipo importante, muy importante. Entonces la idea era que jugáramos la final, que allí vieran un partido entre jugadores de ese nivel. Pero alguien hizo muy mal el sorteo y nos tocaron en semifinales uno contra el otro. Y entonces tuvimos que hacer, bueno, Salva, que juegue tu equipo la final, porque para eso eres de aquí del pueblo. No la vamos a jugar los forasteros. Que ya llevamos unos cuantos partidos. Bueno, pues ya hemos conocido tu vinculación, que fueron pocos meses, pero realmente creo que intensos y que recuerdas con mucho cariño. En una época en la que empezó a florecer en la Baida Albaida el gusto por el fútbol sala, porque es la época en que comienza también el Vidrios de Levante, un equipo que llegó a competir al máximo nivel. Es además anecdótico que yo me casé siendo jugador de Textiles CMG. De aquella época, claro. O sea, yo estaba a punto de casarme, fiché en Textiles CMG y en junio o eso me casé. Y vino a mi boda el presidente Salva. O sea, claro, Nada más un me falta recuerdo imborrable. hacerlo testigo de mi boda, es lo último que hubiera faltado. Muy bien, te comentaba que era una época en que en la Baida Albaida florecía el fútbol sala y estaba ahí el Vidrios de Levante, un equipo que compitió al máximo nivel. No sé si recuerdas también aquel equipo, también con Hombre, primeros espadas, ¿no? Primeros espadas, no, con 2 magníficos extranjeros que eran Padú, Pablo Eduardo y Cupín, que de los dos fueron internacionales por Brasil. ¿Qué tal? Era un equipo, fíjate, que fue entrenador después de Textiles CMG, se llevaron a Tony Rodrigo de entrenador de Vidrios Levante. O sea, que fíjate que nos vinculamos allí y al final, me acuerdo que el Vidrios Levante hizo 2 extranjeros muy buenos, ascendió, fichó jugadores del Alcira, que estaba en ese momento en primera división también y se había deshecho, y trajo un argentino, Rula, que jugaba de pívot, muy buen chaval, que creo que se ha quedado a vivir en Ollería. Y bueno, era un campo complicado, complicado, complicado. Tenías que ir con cuidado allí en Ollería, era un pabellón que probablemente las dimensiones no eran las adecuadas, pero para el equipo de casa era espectacular porque el público estaba encima de ti y bueno, fueron unos años de vidrios, bueno, hasta que se fue Tony Rodrigo y Padú hizo de entrenador-jugador y mejor no hablar de esa época de después, que la gente de Ollería ya sabe lo que pasó. Pues sí, y bueno, y tu trayectoria realmente fuiste internacional con España, como decíamos, uno de los referentes de aquel equipo nacional, y te retiras como jugador relativamente pronto. No sé si igual meto la pata, pero creo que porque estabas, como que no te llevas muy bien con los entrenadores, ¿no? Y entonces dijiste, como no me gusta la relación con el entrenador, voy a ser yo entrenador. ¿Fue algo parecido o no? Sí, tiene sus matices, pero yo siempre he sido, cuando jugaba a fútbol y cuando jugaba a fútbol sala, siempre he sido, ¿no?, una extensión del entrenador. He sido un jugador tácticamente bueno y me ha gustado intervenir en esas situaciones.
Entonces, en los primeros años del fútbol sala, los entrenadores más que entrenadores eran gestores. Eran gente que te hacía que fueras un equipo serio, que fueras a entrenar, que llevaba al grupo, que hacía los cambios, que hacía jugar a todos. Y entonces, conforme fue creciendo el fútbol sala, pues la idea de lo que era el gestor y lo que yo creía que debía de sacar el entrenador del equipo, chocábamos. Chocábamos porque había veces que hasta el equipo se quedaba a entrenar después de que acabara el entrenamiento para que yo explicara el balón parado, la estrategia, para que yo explicara una serie de cosas. Entonces llegó un momento que yo pensé que era muy bonito perjudicar la labor a un entrenador sin asumir las responsabilidades del entrenador. Entonces hubo un momento que dije, señores, esto se ha acabado. Me siento más entrenador que jugador. Y decidí que pasaba a ser entrenador. Y los 2 siguientes años siendo entrenador, cuando se llegaba a la fase final de División de Honor en Valnuli, en Distrito 10, me convencí al presidente para que fuera entrenador y jugador. O sea, me medio retiré hasta que al final dije, no, señores, tengo que ser solo entrenador. Es más, te voy a decir una gorda. Cuando acabó el Mundial, a uno de los entrenadores que les dije, no me llames más a la selección porque yo no quiero jugar contigo más. Fue al seleccionador. Y no volví a ir a la selección, por supuesto. Sí, porque da la sensación de que Miki es muy transparente, ¿no? Y que va muy de cara, ¿no? Yo creo que también es fundamental en un entrenador, ¿no? Aunque, evidentemente, la verdad muchas veces duela y te pueda generar enemigos. No sé si a lo largo de tu trayectoria has vivido esa circunstancia o al final el ir por la verdad como por delante siempre es positivo. Sobre todo No, a nivel de gestión de grupo. Sí, vamos a ver, yo es que soy así. No es como entrenador o como jugador, es en la vida real. Yo no puede haber nadie que diga que yo he dicho una cosa delante y que detrás he dicho lo contrario. A mí me gusta asumir lo que digo, decirlo en la cara y ser transparente. Entonces eso te trae muy buenos amigos que te quieren mucho y que creen mucho en ti y otros que la verdad duele. Muchas veces la verdad duele, ¿no? Y entonces también has hecho muchos enemigos. Pero bueno, al final en la vida lo que hay que tener es muy buenos amigos y que crean en ti. Y empieza tu trayectoria de entrenador, que vuelves a ser un auténtico referente. Y no sé si, bueno, entrenas al Pozo, entrenas a Bijusa, no sé con qué momentos te queda, pero yo he seleccionado en este vídeo un momento que desde luego fue muy importante para el fútbol sala valenciano, que creo que podemos ver ahora. Seguro que lo identificas, es la final de Copa, en un partido, yo no sé si decir de los mejores que se han podido vivir en la historia del fútbol sala, no sé cómo lo ves, pero fue muy emocionante y al final el Bijusa Valencia que tú entrenabas fue capaz de derrotar al Pozo Murcia, que por aquel entonces era un auténtico transatlántico, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquello? Sí, bueno, vamos a ver, fue un partido que además ganamos 6-5 faltando 6 segundos o 7 segundos, una cosa así. O sea, fue un partido de los que gusta. Pero fíjate que el Bijusa, eh, claro que el ganar un título hace mucho más importante el hablar del Bijusa. Pero yo creo que el gran éxito, y lo he dicho siempre, el gran éxito del Bijusa fue que toda Valencia acabó siendo del Bijusa. Teníamos pocos enemigos, todas las luchas internas que tenía el fútbol sala, que tiene siempre en Valencia, en todos los lados, que si eres de un colegio, que si eres de otro, que si eres de un equipo y tal, acabamos, pues eso, en esa final habían 10.000 personas. Entonces, eso en Valencia no se ha vuelto a conseguir y es muy difícil que se vuelva a conseguir. Y de eso es de lo que sí que yo me siento muy orgulloso. Eso es la Fonteta, eso es la Font de Sant Lluís, como tú dices, lleno absoluto. Y creo recordar que aquel pozo era de Pablo Roberto, de Limones, ¿no? Era un auténtico equipazo. De Quique Bonet, que se había ido de Bijusa al Pozo y lo tuvimos el año que viene, el año anterior de compañero y al año siguiente lo tenemos enfrente en la final de España, que era en ese momento pues Pablo Roberto y él los dos mejores jugadores de España. Pues estamos viendo los últimos minutos y creo que vamos a ver ese gol. El partido estaba empatado a 5 y como tú dices, en los últimos segundos
Cuando parecía que se iba a llegar a la prórroga es cuando llega el gol. Y Que supongo, con la locura que se da creo que esta aquí jugada, fue, aquí llega el gol. Bueno, aquello fue una locura que la gente le costó asimilar. No sé si uno de sus mejores momentos como entrenador, aunque ha sido muy buenos, evidentemente. No, pero sí que es verdad porque jugar una final ante tu público, no ser favorito, bueno, no ser favorito ni de llegar a la final, eh, y ganarla y tal, y ver que Vijusa, un equipo de dos o tres teníamos cedidos del Playas de Castellón y lo demás eran gente joven, pues habíamos quedado el año anterior, porque la gente no se da cuenta, el año anterior nosotros contra pronóstico jugamos la final contra el Playas a 5 partidos. Nosotros teníamos 3 jugadores del Playas. Cuando jugamos la final no pueden jugar. O sea, no solo nos ganan, es que nos debilitan. Entonces estábamos ahí en la élite, estábamos ahí un equipo que me siento orgulloso porque además hace 4 o 5 años hicimos una comida y vinieron todos. O sea, seguimos siendo un grupo de WhatsApp, seguimos hablando, nos tenemos un cariño muy, muy especial. ¿Se verá esto en Valencia de nuevo? Complicado. Complicado porque hay que reunir muchas cosas. Mira, cuando yo llego al Vijusa, el Vijusa ha bajado de división de honor a plata. El primer partido que jugamos, en mi rueda de prensa les digo a los periodistas, bueno, habréis visto que no sabíamos si saludar en el centro cuando hemos salido a jugar o subir a las gradas y ir dando la mano, porque habían 50 espectadores. Y de los 50, 30 eran familiares. Entonces, no sabíamos. El llegar a que la ciudad se identifique con esos jugadores y esa forma de jugar es lo que es muy complicado y es muy difícil de conseguir. Porque hasta el Levante, cuando jugó la final de España contra el Barça, eh, llenaba Paterna, que son 1.400. Y ahí hay 10.000. Entrenas en España a varios equipos, los equipos, podríamos decir, top, pero también tienes tu aventura en Qatar, también entrenas en Pero Uruguay, también entrenas en... fíjate, te voy a hacer un matiz. Yo entreno al Pozo, entreno a Balnul, son equipos para ser campeón de España, que estamos entre los 3 primeros de España. Entreno equipos y en cambio el equipo en el que todo el mundo cuando voy por Valencia me para y me dice, ¿tú eres el entrenador del Barça? ¿Tú eres el entrenador del Barcelona? Sí. Y en cambio cuando yo voy a Barcelona, al Barcelona, somos la sección pobre que entrenamos a las 11 de la noche hasta la 1 de la noche, en el que los jugadores trabajan, que damos un salto importante porque jugamos los playoffs de campeón, pero yo decido que me tengo que volver a Valencia porque es una sección que cada uno está para intentar ser campeón. Y fue la que más prestigio casi me dio, ¿no? El Pozo gané títulos, el tal, pero el entrenar al Barça, el Barça es como ellos dicen, más que un club. Y también entras al extranjero. ¿Con qué experiencia te quedas? Qatar, Uruguay, Italia, al final supongo que son países donde hacer crecer el fútbol sala, ¿no? ¿Qué te encontraste en cada uno de los casos? Más que hacen crecer al fútbol sala, fíjate, me hacen crecer a mí. El vivir diferentes culturas, el estar con situaciones que, como me dice mucha gente, joder, te vas a Qatar y no hablas ni inglés. Pues sí, pues me voy a Qatar, no sé árabe, no sé inglés, y me voy con una mano delante y otra detrás. Y bueno, al final son 2 años. Ahí hay una anécdota importante. Cuando yo llego, Qatar es un equipo que juegan 4 brasileños nacionalizados y prácticamente ningún catarí. Me piden que prescinda de los brasileños y que haga un equipo catarí. Yo les digo que yo no tengo ningún problema, pero que tienen que asumir que el equipo va a pegar un bajón al principio y lo vamos a hacer subir. Bueno, en los 2 años el equipo ha subido tanto que cuando acaba mi contrato, que acaba el 31 de diciembre, yo me voy a volver a casa y el jeque mío, el que manda del fútbol sala, me dice que tengo que renovar.
Yo le digo que no, que con 2 años tal, y entonces no me dan el permiso de salida y me tengo que tirar 3 meses allí luchando con ellos porque no me permiten salir del país hasta que no renueve. No te planteaste continuar. No, creo que mi ciclo había acabado y yo soy muy de cuando creo de verdad que mi ciclo acaba, me fui de Bijusa, me fui del Barça, me he ido de todos los sitios cuando he pensado que yo ya no podía o crecer más yo o hacer crecer al equipo más. Cuando he pensado eso, he desaparecido del mapa. Bueno, y de fútbol no me Y dices nada del Denia, de mi Denia con el fútbol. sí, todavía tenía pendiente porque es que hay muchos temas que tocar, pero evidentemente Miki no llega al fútbol sala de nada porque ahora ya es más complicado, pero al principio entiendo que en aquella primera época la gente que iba al fútbol sala venía casi toda del fútbol, ¿no? Ahora es diferente, pero... Y tú No, hombre, me yo comentabas que... a los 21 años juego la primera final de España de fútbol sala en Magariños, interview contra Discocentro de Valencia. Yo ya juego y a partir de ahí a mí me ha enganchado tanto el fútbol sala que solo me comprometo a fichar en un equipo de fútbol si me deja en 3 semanas, porque el campeonato de fútbol sala se jugaba en 3 semanas, a jugar a fútbol sala. Si no me deja jugar a fútbol sala, no juego. Y rechazo proposiciones de primera división de fútbol porque no me dejan jugar a fútbol sala. Y a los 25 se hace la primera liga nacional de fútbol sala que se juega fines de semana. Entonces ya tengo que decidir o fútbol sala. Y me inclino a fútbol sala. Es por lo que no sigo en el Denia, porque he decidido que me voy al fútbol sala a la primera liga. Y el Denia me permite jugar hasta un torneo de verano que se jugaba en Javea. Que él tenía era el de Benito Floro. Benito Floro y Bañó de presidentes. O sea que tu apuesta fue clara por el fútbol sala, pero siempre ha ido muy de la mano. Sobre todo en aquella época el tema del fútbol, lo que estamos hablando, incluso los valencianistas recordarán que Kempes pasó del Valencia al fútbol sala, ¿no? Era como... Ahora sí que está mucho más diferenciado, pero entonces sí que se compartía mucho el jugar a una cosa y otra, ¿no? Entonces nosotros, Distrito y Discocentro, ese equipo, sí que era todo gente joven que empezábamos con el fútbol sala. No teníamos, tuvimos un año a Sol, al jugador del Madrid y del Valencia, estuvo un año con nosotros. Además, hablas de Mario. Yo en Valencia he tenido un pabellón abucheándome todo el pabellón a mí por mi marcaje de Distrito 10 a Kempes que jugaban Autocares Luz. Tú fíjate, yo era de los conocidos en Valencia, todo el mundo me quería, todo el mundo tal, hasta que jugué contra Kempes. Entonces, cuando jugué contra Kempes, pasó a decirme de todo el pabellón, de todo. Tú, digo, ¿pero cómo puede ser esto? Pues sí, ¿De tocar bola? sí. No, Kempes lo que pasaba es que tenía un problema con el venía del fútbol, necesitaba espacios largos, mucho campo y no estaba acostumbrado a jugar así. Y entonces la verdad es que Kempes era fácil de marcar porque no tenía campo para jugar. Muy bien, y hemos repasado yo creo que más o menos toda tu trayectoria y actualmente estás, yo creo que ya es matar un poquito el gusanillo, ¿no? Porque continúas entrenando, en este caso al Pilar, y estás vinculado aquí hablamos todas las semanas de dos equipos de nuestra zona de acción, que son Ollería y Dispersach, que son rivales de tu equipo, rivales del Pilar. Y casualmente el próximo partido es un Dispersach Moixent, el Pilar. No sé qué nos puedes contar un poquito de esta competición y de tu rival. Mira, el Pilar es un equipo especial porque son probablemente quitando un jugador que ha bajado que era del Pilar y que jugó en el Alcira, todo lo demás son ex pilaristas, ¿no? Entonces es un equipo que el más mayor tiene 24. Salen de la escuela de allí y juegan. Entonces, la verdad es que da gusto entrenarlos, da gusto estar con ellos. La filosofía del equipo es lo ideal es jugar bien, los resultados vendrán después. Necesitamos jugar bien, no se gana a la larga jugando mal.
aunque perdamos hoy, si jugamos bien ganaremos mañana. O sea, es una filosofía diferente. Los dos equipos que me has hablado, Ollería y Moixent, pues son dos equipos del grupo complicados. Complicados porque son equipos muy competitivos, sobre todo en sus campos. Si no te pones pronto por delante, es muy complicado ganarles. Y el sábado será otro partido igual. O sea, a cara de perro a jugar allí y nosotros, pues intentar, vamos segundos y entonces intentar mantener la posición. Pero sabemos que va a ser un partido complicado. Bueno, pues estaremos atentos a ese partido, porque Miki ya descarta totalmente entrenar a otro nivel. Es decir, ya esa nota pública que hiciste retirándote, pero si viniera un equipo con una cierta ambición, puntero, con un proyecto atractivo, o a lo mejor incluso en la ciudad de Valencia, ¿te lo harías replantear o ya lo tienes claro? Como te he dicho antes, yo soy muy de que cuando decido una cosa es difícil hacerme cambiar. Ahora, decir nunca es complicado, pero yo cuando dije no quiero esto en el fútbol, pero que me dé esto otro que es el fútbol sala, cuando vinieron equipos de primera división también dije, si no me das esto de fútbol sala, no voy a jugar a fútbol a nivel súper profesional. A día de hoy te puedo decir que ha venido la selección de Malasia, ha venido equipos de España, que no te voy a decir el nombre para que no se sientan mal porque les has dicho que no, pero vamos, en principio no, porque además tendría que ser uno de esos equipos en el que una parte de mi corazoncito está con ellos, que hay muy pocos. Y después, hoy en día yo creo una serie de cosas. Cuando empiezas a entrenar profesionalmente, tienes que entrenar, esa es mi idea, siempre lo he hecho mañana y tarde, entonces convives más con el equipo que con tu familia y entonces me tienen que dejar pues decidir yo todo, quién es el preparador físico, quién es el segundo entrenador, quién es el delegado, quién es el de la mopa, qué jugadores se quedan, qué jugadores se van, porque si no soy feliz, ¿para qué voy a ir? Muy bien, das formación a entrenadores, evidentemente tienes una trayectoria muy larga como entrenador. Si tuvieras que dar un consejo breve, conciso y concreto a un entrenador, ¿cuál sería? ¿Hay alguna máxima que se deba aplicar? Sí, duda de todo lo que te cuenten, hasta lo que te cuento yo, duda de eso y crece por ti solo. Me parece importantísimo. Aprende, mira, estudia a todos. Todos no son buenos. O sea, hoy en día los entrenadores está pasando. Ahora después te diré una cosa del entrenador de fútbol. Hoy en día está pasando que antiguamente a ti te hacía crecer como entrenador, crecer me refiero, el que te quieran otros equipos, te lo hacían los resultados que tú obtuvieras. Tu equipo jugaba bien, tu equipo tenía buenos resultados y el gerente, el director deportivo de otro equipo veía ese equipo jugar y decía, uy, yo quiero ser entrenador. Perfecto. Hoy en día hay otros valores. Están las redes sociales, está el marketing, están los representantes. Hoy en día es mejor tener un buen representante y usar bien las redes sociales que ser buen entrenador. Bueno, pues ahí queda el consejo. Y la otra pregunta, ya para ir acabando. Bueno, me tenéis que contar algo de los entrenadores de fútbol. Por darte No, un poquito de fíjate, hilo. sí, el otro día vi unas declaraciones de Scaloni, seleccionador argentino, campeón del mundo, hablando del fútbol sala, que era imprescindible para la mejora y la creación de un buen jugador de fútbol. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los entrenadores de fútbol tenéis tanto, no sé si miedo, no queréis queréis un especialista en preparación física, queréis un psicólogo, queréis muchos y no queréis un profesional del fútbol sala, que te va a hacer mejorar técnica y tácticamente a los jugadores y te va a hacer el balón parado muchísimo mejor que otro? No entiendo por qué parece que sea un desprestigio tener uno de fútbol sala. ¿Sabes qué entrenador ha fichado hace unos meses un especialista de fútbol sala?
Arteta en el Arsenal. Si Arteta ya ha decidido que eso es importante, ¿por qué en España no? O sea, hay una cosa que yo siempre digo, rodéate de los mejores y te harán mejor. No tengas miedo de rodearte de los mejores. Pues ahí queda. La verdad es que cada vez hay más especialistas en el mundo del fútbol, cada vez hay más técnicos en una parcela concreta, pero evidentemente el fútbol sala, si algo tiene, es jugar en espacios reducidos y técnicamente el futbolista tiene que ser mucho mejor de lo que habitualmente es, claro. Claro, y además fíjate que yo veo entrenamientos y veo los entrenamientos que están de moda en el fútbol, en campo reducido, como has dicho, pero el campo reducido tiene que tener una serie de condicionantes de orientación corporal, de juego real, de tal, y la mayoría del campo reducido es hacer rondos o hacer fútbol en campo pequeñito. Eso no mejora. Un buen entrenador de fútbol sala te hace mejorar muchísimo más al jugador. Bueno, Niki, la verdad es que estamos aquí aprendiendo muchísimo con tus palabras. Por acabar, tú que tienes una visión global del fútbol sala a nivel nacional, vamos a centrarnos un poquito en el valenciano. ¿Cómo es el futuro de Aguila Valenciana? Es decir, ¿podemos estar a otro nivel que en algún momento hemos tenido? Porque de Valencia han surgido grandísimos equipos y grandes jugadores de fútbol sala. ¿En qué situación estamos y cómo ves el futuro o qué habría que cambiar en ese futuro para tener nuevamente equipos en la élite o la máxima expresión del fútbol sala? Mira, hay una cosa que te voy a poner una anécdota y entenderás la diferencia que hay. Cuando yo jugaba y los primeros años que yo fui entrenador, llevé la selección valenciana juvenil, llevé la sub-23 valenciana, y no llegar a una semifinal de España era un fracaso. O sea, ya hasta si jugabas la final y no la ganabas o no la habías competido, la federación estaba enfadada. Ahora no se llega a ninguna semifinal y si se llega es un éxito. Lo que antes era un fracaso, ahora es un éxito. Eso ha cambiado. ¿Por qué? Pues es muy complicado el decirlo. El fútbol sala ha cambiado. Al cambiar el fútbol sala, las reglas y cambiar la manera de entenderlo, han cambiado las filosofías de los entrenadores. Y bueno, como digo yo siempre, las nuevas generaciones quieren mejorar por destruir lo bueno que había antes, por las novedades que ellos traen. Y creo que no hay mal entrenador por ser mayor, ni mal entrenador por ser joven. Hay buenos entrenadores mayores, buenos entrenadores jóvenes y tienen que luchar por el fútbol sala porque el fútbol sala se muere. Se muere porque además está saliendo el fútbol 5, el fútbol 7, el fútbol 9, el fútbol... Y entonces llega un momento que no hay para todos. Pues vamos a ver en qué queda todo esto. Miki, tenemos que ir concluyendo. Te agradecemos muchísimo este ratito que nos has brindado al estar con nosotros. Recordar aquellos tiempos vinculados a Ontinyent, también a Denia, donde jugaste fútbol, también nos ven bastante en Denia. Y bueno, el que quiera conocer más de cerca a Miki, pues lo va a tener cerquita este fin de semana porque juega en Moixent, su equipo El Pilar. Dispersar Moixent El Pilar en la faceta actual de Miki como entrenador del equipo valenciano. Miki, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Gracias a vosotros y cuando queráis. No hay ningún problema en venir de vez en cuando. Muy bien, Miki. Un placer, como decíamos. Hasta así la entrevista. Una entrevista larga i jo crec que donava per a molt i hem intentat tocar tots els palos, com es diu habitualment, però un referent del futbol sala nacional que no deixa de ser notícia perquè esta setmana ve en el seu equip a jugar contra el Dispersat Moixent. Molta sort per a Miki en el seu equip, però a partir de la propera jornada, esta setmana que guanya el Moixent, que és el que es toca més de prop. Despedim al protagonista, ens queda molt poquet per a tancar el programa, però, evidentment, ahí està l'agenda per a saber quins esdeveniments més destacats tenim este cap de setmana. Així tenim l'agenda poliesportiva. Comencem el dissabte, un partit del que hem parlat a les 6 i Solleria Ontinyent en el camp municipal de la Solana. Ja sabem que ahir vam parlar d'aquest partit en Emilio Gil i Pablo Bonet, dos jugadors
cada un dels equips. A les 5, una hora antes, també a la Murta, partit important, Olímpic d'Ènia. A les 6, també, partit d'este mateix grup, tercer, Tavernes de Valldigna, Sueca. 7:30, l'S d'Ontinet, que com diem abans, despedís temporada a casa, front a l'Infante, per acabar esta Lliga EVA en esta temporada. A les 7:30, el Gandia rep al Begastri, al pavelló municipal de Gandia. Per al diumenge tenim trail a les 8 del matí, el Gran Fons Penyes Albes de Monticelvo. 8:30, ciclisme en la marxa internacional de Gandia. A les 6, més futbol. I aquest partit importantíssim, transcendental, horari unificat. La Geneta rep al Jove Espanyol, el Gandia a l'Ilicitano. Els dos equips de la nostra zona que juguen a casa en dos partits fonamentals per arribar vius en els seus objectius a la darrera jornada. I de 6:30, pilota valenciana. Bercher, Lorja i Néstor contra Saleia Segon, Brisca i Sergi a la semifinal de la Lliga CaixaBank de Raspall. Serà a Xeraco, al trinquet municipal. Per tant, després d'una setmaneta en pocs esdeveniments, perquè ara Pasqua, lògicament, torna l'activitat esportiva i ja veuen que en events realment importants, en la majoria d'ells ja acaben temporada, per tant, en els moments més emocionants de la mateixa. Fins així la banqueta d'esta setmana. Recorden que poden veure el programa, el d'ahir dimecres i el d'avui dijous, al canal que la televisió comarcal té al YouTube, també en redifusions en esta casa. Nosaltres tornem la propera setmana, proper dimecres, així a la banqueta. Fins entonces, molt bona nit, moltes gràcies i molta salut.